en contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. La Organización de Estados Americanos discutió en el Consejo Permanente de esa entidad la situación que atraviesa Nicaragua tras la violenta arremetida de Daniel Ortega en contra de la oposición nicaragüense, periodistas y defensores de derechos humanos. La convocatoria se da por la solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática al régimen de Daniel Ortega por haber alterado el orden constitucional desde 2018 y peor ahora a menos de 5 meses de las elecciones generales, donde apuesta a ser partido único junto a sus colaboradores. 26 de los 34 estados miembros votaron a favor de la resolución donde piden la expulsión de Nicaragua ante el organismo internacional, pero instaron a que antes de tomar esa decisión, Ortega implemente medidas legislativas acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre. El embajador del sandinismo en la OEA torpedeó la sesión diciendo que es un acto de injerencismo en contra de su gobierno. La noche del lunes 14 de junio falleció el expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños Geyer, a los 93 años de edad, siendo el último presidente democrático del país antes que tomara posesión el ahora dictador Daniel Ortega el 10 de enero de 2007. En la vida política fue vicepresidente en el Partido Liberal Constitucionalista entre 1997 y 2002 para luego asumir las riendas del país en una economía totalmente deplorable, destapó actos de corrupción de la antigua administración y ordenó un juicio en contra del acusado por lavado de dinero y robo del erario Arnoldo Alemán, quien junto a Daniel Ortega emprendieron una campaña violenta para no dejarlo gobernar. Entre los principales logros de Bolaños destacan el superávit que heredó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INS de más de 1.183 millones de córdobas, misma entidad que sufrió un déficit presupuestario de más de 1.581 millones de córdobas bajo la dictadura sandinista. Durante la crisis sociopolítica de 2018, el expresidente Bolaños le dijo a Ortega en Café con Voz que hace años hubiera renunciado y abandonado la política activa. Bolaños refirió también que él, cuando fue mandatario, trató que la fuerza pública no reprimiera las manifestaciones en su contra. Sus familiares lo despidieron esta mañana de manera humilde y con mucha precaución para evitar propagar la pandemia del COVID-19 en el país. Los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken solicitando más sanciones contra los representantes de la dictadura de Ortega y Murillo, pero hicieron hincapié en que las mismas alcancen a sus cómplices en Nicaragua. De acuerdo con los estadounidenses, el régimen de Daniel Ortega está llevando a cabo una represión generalizada con el objetivo de derribar las esperanzas de unas elecciones libres y justas en noviembre y de esa manera consolidar la tercera dictadura de las Américas. Esta petición se suma a la que firmaron 17 congresistas más, quienes instaron al presidente Joe Biden que también actúe con contundencia. Un total de 149 presos políticos hay en Nicaragua, de acuerdo con el más reciente reporte del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Solo en el mes de mayo fue detenida una persona y se le suman los 13 secuestros que ha perpetrado la policía de Daniel Ortega en contra de precandidatos presidenciales, activistas políticos, disidentes sandinistas y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares para la periodista y jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Kalúa Salazar, y su familia, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daños irreparables para sus derechos en Nicaragua. Salazar ha sido víctima de la justicia sandinista, quien ha dictado culpabilidad para la joven periodista bajo los supuestos delitos de injurias y calumnias en contra de funcionarios de la alcaldía sandinista de Bluefields, tras documentar una denuncia de un poblador de la zona. Desde entonces, Salazar sufre hostigamiento, seguimiento de parte de paramilitares y efectivos de la sancionada policía sandinista. Esta joven recibió la herencia de seguir denunciando las arbitrariedades que suceden en el Caribe de Nicaragua de parte de su ex jefe, el periodista Sergio León, que hace un año falleció a causa del COVID-19. El sandinista Consejo Supremo Electoral inició la entrega de credenciales a los partidos que participarán en lo que es considerado desde ya una farsa electoral tras la inhibición de precandidatos, eliminación de personerías jurídicas de partidos opositores y la arremetida de Ortega contra la oposición. En total serán 8 los partidos que participarán en los comicios del 7 de noviembre, encabezados por el Frente Sandinista
Sandinista de Liberación Nacional, la Alianza Ciudadanos por la Libertad que encabeza el partido que lleva el mismo nombre y el Partido Liberal Constitucionalista PLC, a quienes ya se autorizó para que participen. Los pendientes a recibir su credencial son la Alianza por la República APRE, Partido Liberal Independiente PLI, Alianza Liberal Nicaragüense ALN, Camino Cristiano Nicaragüense CN y el Partido Indígena Yátama. Los magistrados de Daniel Ortega han dejado claro que no habrá observadores internacionales en el proceso electoral. En el plano internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acudirá mañana a su primer encuentro cara a cara con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, sin ilusiones acerca de una posible mejora de las relaciones, pero decidido a apostar por el pragmatismo y abierto a cooperar en áreas como la estabilidad estratégica y la ciberseguridad. No espero grandes avances, dijo el líder ruso pocos días antes de la cumbre que tendrá lugar en la Villa La Grande de Ginebra. Recientemente, Biden acordó con sus homólogos del G7 que no permitirán las estrategias de regímenes totalitarios como Rusia y China en los intereses de la OTAN, les informó Moisés Mercado. Almagro, esos son pinceladas nada más de cosas que pasaron hoy mientras estaba esa reunión extraordinaria del Consejo Permanente. Almagro, hoy yo les he dicho varias veces que Almagro tiene un sentimiento particular por la revolución sandinista, por la bandera rojinegra, por Daniel Ortega. Y hoy casi lloró al final de su intervención diciendo que no hay condiciones para elecciones en Nicaragua y que la bandera rojinegra ha sido manchada y que eso duele en todo el continente. Te duele a vos, a Ortega y a Murillo y tal vez a algunos enchufados del continente, pero a todo el continente, qué mal anda Almagro, ¿no? La situación es de más preocupante. No se cumplen con los mínimos estándares democráticos necesarios para garantizar elecciones libres, limpias, justas, transparentes hoy. La concentración del poder absoluto en el ejecutivo del país y en el oficialismo se han acentuado cada vez más, así como el sometimiento al mismo de los demás poderes del Estado. Urge la liberación de los presos políticos. Urge la liberación de todos los precandidatos. Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, José Paley, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Violeta Granera, Walter Gómez, Marco Fletes, aquellos que fueron capturados, Tamara Dávila Rivas, los compañeros, propios compañeros de otros tiempos del sandinismo, Hugo Torres, Dora María Telles, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Ana Margarita Vigil, Marco Fletes. Definitivamente, por 3 retratos que tengo aquí en la oficina, por Carlos Gutiérrez, por Marcos Conteri y por Meme Altesor. Gente que dio su vida por la libertad en Nicaragua. Ojalá se puedan recuperar y ojalá los colores rojo y negro del sandinismo puedan significar en el futuro democracia. Hoy esa imagen, lamentablemente, ha sido cruelmente manchada y eso duele en todo el continente. Ustedes escuchan a Almagro diciendo esto, es vomitivo realmente Almagro. Es nauseabundo lo que dice Almagro. El Frente Sandinista jamás ha significado democracia en Nicaragua, perdónenme. Y se llenan la boca. Bueno, primero votaron a una dictadura a punta de bala y violencia. ¿Bien votada? Sí. Pero a punta de bala y violencia. Y estuvieron a punta de fuego también durante 10 años una dictadura militar. Y dicen, en 1990 aceptamos el resultado porque somos democráticos. No es cierto, estaban perdidos. No tenían de ninguna manera la posibilidad de mantenerse en el poder. La Guerra Fría había terminado, el bloque soviético estaba destruido, el muro de Berlín había también caído. Aceptamos porque éramos democráticos. Aquí está en la bolsa, esta, dijo Mena. Democrático. Almagro es un fantoche que demuestra en realidad, en ese tuquito del discurso, demuestra cómo le duele lo que está pasándole a su camarada Ortega.
Y dice compañeros, y habla de Víctor Hugo, y habla de Hugo Torres, y habla de Dora María Tellez. Compañeros, dice. Ahora, para mí, por ejemplo, el caso de Hugo Torres, que fue uno de los reclutadores del servicio militar, que tiene que pagar por las cosas que hizo, sí, pero no es Ortega el gran juez. Perdónenme a los que dicen, está bueno que les pase, que entre ellos, espérenme un momentito, que paguen con jueces de verdad. Ortega se va a erigir en el verdadero juez ahora, por el amor de Dios. Pero bueno, vuelvo a Almagro. Increíble, ¿no? Cómo él desnuda, hace un striptease en la OEA y dice, cómo me duele lo que le está pasando a Daniel, cómo me duele lo que le está pasando a la bandera rojinegra, cómo le duele al continente. ¿Cuál continente? Te duele a vos. Y le duele a Ortega y a las 5 bollos, y a sus secuaces, y a algunos enchufados, países enchufados de la izquierda, de los progresistas que creen que son lo mejor, que lo que dicen, vamos a hacer que los países progresen equitativamente, cuando lo que hacen es compartir la pobreza mientras viven como ricos, los dirigentes de esos países. Almagro hoy hizo un striptease al momento de salir de su discurso, se desnudó ante todos y dijo, ¿cómo me duele esto? Vieran cómo me duele esto en lo más profundo de mi ser. ¡Qué terrible! Una confesión que demuestra cómo ha estado manejando él, cómo se ha estado manejando él en esta situación de jugar piernas. No le va quedando remedio porque los países le dicen, hey, este hombre no hace caso de nada, hay que actuar. Pero él de su parte se iría sin ni siquiera decirle ni dictador ni nada, porque eso le duele, lo dijo hoy, me duele actuar así. Me duele en lo más profundo de mi corazón. Ay, Dios mío, Luis Almagro. Bigotito de Pino Lío perdió los estribos. Y seguramente tener a Asesini que en el teléfono pegando de gritos es una cosa que es difícil de manejar. Se desquitaba con el presidente del Consejo Permanente la teada que le estaba pegando las 5 bollos. Vean ustedes cómo estaba furibundo al momento de intervenir. Gracias, señor presidente. Lamento estar en desacuerdo. Según su teoría, Nicaragua sí puede ser objeto de ataques por parte de todas las delegaciones que han intervenido y no podemos tener el derecho a defendernos. Es inaceptable para Nicaragua su comportamiento y no se lo admitimos, señor presidente. Tenemos derecho a ejercer nuestro derecho a réplica y hablar lo que el Estado soberano de Nicaragua decida hablar. No nos puede sujetar la agenda a usted de lo que Nicaragua como Estado soberano tiene que decir en esta organización. Ay. Pobre hombre, ¿no? Qué vergüenza para él y para su familia. Es vergonzoso lo que le toca hacer. El delegado de Uruguay, Washington Abdalá, fue una de las mejores intervenciones. Hubo otras, definitivamente que sí. Pero dice que Ortega está en estado de guerra, pero en contra de su propia población civil. Y que hay que seguir, porque cuando los dictadores se miran solos, se empiezan a preocupar. Vean a Washington Abdalá dándole una cátedra a Ortega de qué significa ser dictador versus ser un jefe de Estado. A mí esto es lo central. Todo lo que hemos dicho en la tarde de hoy tiene un componente que queremos como comunidad internacional que exista un cambio en el destino de Nicaragua. Yo quiero eso. Pero más que nada quiero que se respete la vida de toda esta gente a la que se le está sometiendo al escarnio y a una situación absolutamente indecorosa y poco probable de que salga bien. Los antecedentes que tenemos son malos. ¿Es el último tren que tiene el señor Ortega? Pues no lo sé. El señor Ortega nos ha demostrado que efectivamente está dispuesto a todo contra todos y como dijo Chamorro hace unos días en una frase que me pareció espectacular, antes de ser privada de libertad, Ortega está en estado de guerra. Pero está en estado de guerra contra la población civil. Está en estado de guerra contra los políticos que quieren controvertir su mandato. La verdad es que nunca habíamos visto una represión de este tamaño. Nunca habíamos visto una represión que llegara a estos niveles
prácticamente inauditos. Y nunca habíamos visto, y en realidad lo que estamos haciendo es lo que tenemos con nuestras manos, porque se va a decir, o se ha dicho, sobre el injerencismo, el intervencionismo. Lejos estamos nosotros de pretender eso. Lo que queremos sí que como comunidad internacional, como organismo internacional, la Carta Democrática, los derechos humanos, el respeto por las propias normas que suscribió Nicaragua en su oportunidad. Este es el tema. La pregunta es, ¿cómo se sigue de ahora en adelante? Bueno, levantando la voz muy firme. Los dictadores en algún momento miran para un costado y miran para el otro, y cuando no ven a nadie, porque ya no le queda a nadie al señor Ortega, empiezan a estar preocupados. Excelente, Washington Abdalá, ¿no? Excelente intervención. Y después, Rosario Murillo, conocida como la Cinco Bollos, como la señora de los anillos, hace cínica, y además de eso, pues, la representante de la mujer más malvada que ha habido en Nicaragua en toda la historia, en toda su historia, se disfrazó como Luis Alvarado y le respondió a Abdalá y exigiéndole respeto al mejor presidente. Oiga bien, esto sí es un chiste que ha tenido Nicaragua. Ay, ay, ay. Sí que dan lástima. Luego de escuchar la intervención del embajador uruguayo, quiero, como delegación de Nicaragua, le exijo al embajador uruguayo más respeto para nuestro presidente, para nuestro dirigente, el comandante Daniel Ortega Saavedra. Es el mejor presidente, para que lo sepa, señor embajador, que ha tenido Nicaragua en toda su historia, y que es la continuación de la gesta de Sandino, que significa dignidad y defensa de la soberanía nacional. Es cierto, estamos en guerra en contra de la pobreza, en contra de la injusticia, en contra de la opresión, en contra de los ataques del gobierno norteamericano por querer desestabilizar al gobierno legítimamente constituido en Nicaragua. Y seguiremos en guerra hasta que tengamos plenamente la paz, sin ninguna interferencia de potencias extranjeras ni de países intervencionistas como el suyo. Dice pena, definición, ¿verdad? Definición de pena en el diccionario. Sentimiento de tristeza y ternura producido por el padecimiento de alguien. Me da pena ver esos niños tan pobres y desnutridos. Sentimiento de tristeza provocado por una situación adversa. Qué pena da, Bigotito de Pinolillo, realmente. Es vergonzoso lo que pasa. Como la patibularia habla a través de él. Ustedes lo ven, está leyendo lo que ella le dijo que dijera. Es el mejor presidente y todas esas cosas. Esos dolaritos que se gana por aquí le cuestan un montón a este hombre, ¿no? Es impresionante. Es lo que ha ocurrido en la OEA. Mañana, seguramente, doña Deikel, por favor, no abuse de los amigos que nos están siguiendo a esta hora, ni lo que están viendo después en diferido el programa, porque es increíble, ¿no? Ahí están, bien. Esa es ella, ¿verdad? Flamígera, rubicunda e iracunda, ¿verdad? Cuando se siente molesta, y así estaba, así quería que Alvarado hablara en la OEA. Vean ustedes. Ay, Dios mío. Es impresionante. Mañana tendremos un poquito más de detalle de lo que pasó en la OEA, de algunos otros embajadores que vale la pena recoger lo que dijeron. No quiero seguir el programa sin hablar de don Enrique. El ingeniero Enrique Bolaños Gayer murió ayer casi a la medianoche, según lo informó su familia a través de la biblioteca que lleva su nombre, que dice: con profundo dolor, la familia del ingeniero Enrique Bolaños Gayer, expresidente de la República de Nicaragua, comunica el sensible fallecimiento de su amado padre, abuelo y bisabuelo, acaecido a las 11:05 de la noche de ayer 14 de junio. Por las condiciones actuales agradecemos que desde sus hogares nos acompañen con
una plegaria al Creador por su eterno descanso. Sabemos que en otros tiempos nos acompañarían al darle el último adiós. Sin embargo, él, desde su quebranto de salud, llamó siempre a la prudencia y al cuidado. Inspirémonos en el legado de don Enrique, el legado de los buenos nicaragüenses que pensaron más en la patria que en ellos mismos. Es el mejor tributo que le podemos rendir, decía el comunicado que daba o confirmaba la muerte del expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños. Es discutible, doña Dick, que podría haber sido don Enrique Bolaños uno de los mejores presidentes. Él ansió ser el mejor presidente de Nicaragua. Yo diría que siempre va a estar disputándoselo con doña Violeta, ¿no? Por lo menos en la historia reciente del país, por lo menos en los últimos 50 años, hay dos, doña Violeta, la dama de la paz, que también está postrada, pero viva, y don Enrique, que se rindió ayer a la muerte, dejando definitivamente un legado de una persona comprometida con la lucha por la democracia. Nunca, ustedes se imaginan una comparación de don Enrique con Ortega, por el amor de Dios. Es difícil no sentir pesar porque se está muriendo gente valiosa y quedan los criminales, los protervos vivos, ¿verdad? Gente que se la ha jugado. Aquí están algunas imágenes de cuando Bolaños buscaba ser el presidente de Nicaragua. Escuchemos esto, de que era parte de su campaña electoral cuando buscaba los votos de los nicaragüenses allá en el año 2001. Si se puede. Financiamiento no hay para nosotros productores. No tenemos para las semillas. Necesitamos el abono, veneno. Uno lo que necesita es la plata. Necesitamos un préstamo. Vos, campesino, para que progreses, desde el primer día de mi gobierno te ofrezco un crédito para 50.000 familias, incrementándolo poco a poco hasta llegar a 200.000 familias al final de mi gobierno. Hagamos un trato. Yo te doy ese crédito y vos, campesino, te comprometés a remangarte las mangas y producir para que vos y yo juntos podamos crear más empleos. Más empleos para todos, con Bolaños si se puede. Bolaños, que se formó como ingeniero industrial acá en la Universidad de San Luis, en Missouri, en Estados Unidos, ingresó a la política después de los 80, cuando la dictadura marxista-leninista que ocupaba el país comenzaba a acabar con todo lo que estuviese enfrente. Fue confiscado y se puso al frente del sector privado, proyectándose como alguien que estaba dispuesto a jugarse todo. Le robaron, lo vilipendiaron, lo echaron preso y jugó un papel determinante para que hubiera elecciones en 1990. Y después, cuando la democracia llegó al país con el triunfo de doña Violeta, él se retiró hasta que en el 96 Arnoldo Alemán lo invitó a que fuera su fórmula presidencial y ahí se lanzó a buscar ese puesto que la historia le había deparado para que en el 2001 fuera el candidato a la presidencia y alcanzarlo. Ya como presidente, Bolaños se enfrentó cara a cara con los criminales del Frente Sandinista, que a diferencia de lo que quieren vender como pacíficos, ¿verdad? Y como que nunca hicieron nada, quemaban el país. Eran los que paralizaban las calles con barricadas, hacían azonadas, quemaban casas, mataban gente, mataban a policías, se mataban entre ellos mismos, porque los policías siempre fueron sandinistas, se mataban entre ellos mismos, los Parrales Vallejo contra los policías, una cosa horrible. Y Bolaños, durante su administración, salió a enfrentarlos cara a cara, allá en la presidencia de la República, cerca de la Plaza de la República, ahí en el Cine González, allá había una valla, y salió con parte de su gabinete y lo recibieron a pedradas a Bolaños los criminales del Frente Sandinista, que nunca han sido pacíficos. Vean ustedes las imágenes.
ambulancia, ambulancia, hombre. Ambulancia, ambulancia, hombre. No. La sonada, qué triste. Deberían civilizarse algún día. El sandinismo es lo único que sabe. El capricho, el garrote, la sangre, el asalto, las turbas, el incendio, la sonada, qué triste. Deberían civilizarse algún día. Palabras históricas de don Enrique Bolaños, que en el video anterior es recibido a pedradas violentos, los asesinos que han formado parte siempre de esa organización criminal que se llama Frente Sandinista. Su hijo, Enrique Bolaños, salió rajado de la cabeza ese día 26 de abril del año 2005. Ese era don Enrique. Ese era don Enrique. Podrá ser, como yo puse en mi Twitter, no era monedita de oro, como todos, era perfecto, pero era un personaje que tenía algo que está faltando mucho en Nicaragua: decente, respetuoso de la ley, respetuoso de la dignidad humana, respetuoso con las personas, un caballero, don Enrique, con todo y todo lo que puedan decirle, un caballero, don Enrique. Y por eso es que uno dice, doña Violeta, don Enrique, doña Violeta, don Enrique. Bueno, es difícil, ¿no? Pero indudablemente que los dos están ahí en la historia como quienes hicieron su trabajo, doña Dickel, y se fueron para su casa. Ni reelección, ni quedarse en el poder atornillado. Arnoldo Alemán y Daniel Ortega le hicieron imposible la gobernabilidad. Alemán porque Bolaños, en una cruzada anticorrupción, lo metió preso. ¿Que cometió error don Enrique? Sí, por ejemplo, creer que podría armar un partido político que ahí está todavía como un lastre, que es la Alianza por la República, el APRE. Don Enrique Bolaños fue el que comenzó con esto. Para los que no saben, ese es uno de sus grandes errores, por ejemplo, ¿verdad? Y el de alguna manera confiar en que podía tener como respaldo a Daniel Ortega, otro error grave de don Enrique Bolaños. Entonces, de pronto, Alemán y sus adulones le dan la espalda en el Parlamento porque los adulones habían agarrado esta prostituta política que es Wilfredo Navarro. Ese era uno de los más férreos defensores de Alemán y de los que más despotricaban contra Enrique Bolaños. Y por el otro lado estaba Ortega sacándole provecho al enfrentamiento que había entre los liberales. Y entre los dos, don Enrique se enfrentó con dos tigres en una loma, mano. Y aún así, macroeconómicamente, el país lo llevó adelante. Y le dejó, como dijo, realmente la mesa servida al violador de niñas, al pervertido onanista, vetusto Daniel Ortega. Le dejó la mesa servida. Para que no tuviera pretexto de decir que él no podía porque estaba en guerra, porque estaba la intervención yanqui y demás. Le dejó la mesa servida. Pero lamentablemente no entendió la oportunidad que le había dado la vida. Vamos con... Ustedes van a ver cómo este hombre tenía la absoluta claridad de presentar quién era, qué tenía y qué no tenía. Aquí está el momento en el que presentó su declaración de probidad, ¿verdad? Y Lucía Pinedo Ubao lo abordaba acerca de este tema. E hizo una comparación con cuánto entró en 1997 cuando era vicepresidente y con cuánto salió el 28 de octubre del 2000. Don Enrique es un señor millonario. En bienes inmuebles tiene 2.050.000 córdobas. En cuentas bancarias 2.850.416 córdobas y $97.224. En bonos de indemnización tiene 5.150.969 córdobas. En inversiones en sociedades tiene 3.745.982 córdobas. En cuentas por cobrar, $110.707. En equipos de transporte, o sea, vehículos, $58.500. Y otros bienes clasificados en muebles están valorados
en 678.786 córdobas, para un total en córdobas de todos sus bienes de 14.476.156 córdobas y $266.431. O sea que estamos hablando de más de $1,5 millones del patrimonio personal de Bolaños. Sale con 7 millones menos, más o menos. Porque resulta que lo que yo tengo son unos reclamos y me pagaron 7 millones de córdobas menos en mis reclamos. ¿Cuánto tiene ahorita propiedades que todavía están en reclamo y si todavía espera que se las paguen? Claro, ¿y por qué no me las van a pagar? Tengo 3 propiedades en reclamo. Tengo una ahí donde terminan las calles de Nindirí. Tengo una en Rubenia. Y tengo una allá por el kilómetro 5 de la carretera sur. Yo no tengo... Ustedes se imaginan al vetusto abriendo su declaración de propiedad. Eso tus ojos ni los míos lo van a ver. Porque es un delincuente que ha robado y ha puesto a testaferros a cuidarle lo que se ha robado. Solo les pregunto. Miren, allá en el 2006, yo trabajaba en el Nuevo Diario y cubría la Contraloría. Dice Ortega como candidato que tenía $217,000 en ese momento. ¿De dónde lo sacó? Yo no sé. Andaba con un uniforme hediondo. El 20 de julio de 1979 andaba con un uniforme hediondo y un fusil. Eso es lo que tenía. De repente apareció con $217,000. Y hoy solamente en las camionetas que tiene las Mercedes-Benz, las 4 que tiene, todas blindadas, $1.300.000 en las 4. ¿De dónde? Van a ver ustedes una declaración de propiedad. Hey, Batracio, Anuro, vos que sos justificador de Ortega y que no vas a agarrar ni el tornillo de la llanta de la Mercedes-Benz, vas a ver a Ortega abriendo sus cuentas como lo hizo Enrique Bolaños. Por favor, no existe eso, no existe transparencia. No va a existir nunca transparencia en un criminal delincuente como Ortega. No pidan, por favor, peras al olmo. Y la mesa servida, así se la dejó. El país, miren, ningún gobierno en la historia de Nicaragua dejó en mejor posición las cuentas del país para otro gobierno que Enrique Bolaños al delincuente de Daniel Ortega. Vean el momento en el que, lamentablemente, Ortega recuperaba el poder. Hoy culminó oficialmente la gestión gubernamental del tercer presidente de la República en la historia democrática de Nicaragua. Enrique Bolaños se despidió del pueblo nicaragüense con un breve mensaje en el que resaltó los logros de su gobierno. Xiomara Laguna tiene el informe. Ingeniero Enrique Bolaños. El presidente Enrique Bolaños inició su mensaje de despedida aclarando que un país nunca termina de construirse, pero insistió en que deja un país mejor del que recibió. Por lo que no logró, Bolaños responsabilizó a sus opositores. Nunca doblegué mis principios ante los propósitos de mis opositores y de las circunstancias. Solo tomé acciones en beneficio del pueblo. Acciones que no coincidieron con los intereses personales y partidarios de algunos miembros de otras instituciones del Estado, que más bien debían haber coincidido en armonía por el bien de la nación. Bolaños insiste que en materia económica deja la mesa servida al nuevo gobierno con $1.850 millones contratados para programas de desarrollo, así como 300.000 empleos y avances en materia de telecomunicaciones e infraestructura. En cuanto a mi política social en estos 5 años, se fundamentó en que así como sin maíz no puede haber tortilla, tampoco sin producción, sin recursos, sin creación de riqueza, no puede haber lucha contra la pobreza, alivio a la pobreza. Pusimos pues orden en las finanzas y por ello la economía está creando más producción y riqueza para alivio de la pobreza. Al presidente electo Daniel Ortega, Bolaños le reiteró sus deseos de un buen gobierno. He trabajado para dejar la mesa servida, para que mi sucesor, sea quien fuere,
pueda servirle mejor al pueblo en su lucha contra la pobreza. Si en cada periodo de gobierno se trabaja con esta misma filosofía, pronto podríamos llegar a vivir con dignidad. Es por eso que fervientemente deseo que el próximo gobierno del presidente electo, don Daniel Ortega, le vaya bien, le vaya muy bien, por el bien del pueblo. Bolaños abogó por instituciones apartidarias y también pidió disculpas a quienes pudo haber dañado. Cuando debí usar la fuerza pública ante la violencia, fue con suavidad y prudencia. Y fueron los policías los más lesionados. En el momento de mayor peligro, preferí enfrentarme personalmente, aún a riesgo de mi propia seguridad personal. Según fuentes oficiales, Bolaños prefirió presentar antes su mensaje de despedida como un gesto de cortesía al presidente electo Daniel Ortega, que también se dirigirá a la nación el 10 de enero. Para TV Noticias, Xiomara Laguna. Xiomara Laguna y el TV Noticias que dirigía Marely Delgado. Ahí estaba ese momento en el que Bolaños dejaba la mesa servida. ¿Cómo se hubiese despedido Bolaños? Olvidémonos un poco del problema de la pandemia, y que no estuviese ese momento. Y si no tuviéramos a un criminal como Ortega y como la Cinco Bollos en el poder, ¿cómo se despide un jefe de Estado de verdad? Una mezquindad. Además, don Enrique creo que se ha sentido, en medio de todo esto, se ha sentido ofendido realmente de que procuraran hacer algo para despedirlo. En Café con Vos estuvo varias veces. Y esto es 2016. Don Enrique tenía don de gente. Hablaba campechano. Para todo tenía un dicho. Y por mucho que estuviera descompuesto, a lo mejor con algo, sonreía, aunque fuera a regañadientes. Y nos daba la oportunidad de entrevistarlo. Y yo, honestamente, disfruté una y otra vez las entrevistas que nos brindó en las diferentes ocasiones en que pudimos. Aquí estamos en su biblioteca. Se retiró del poder y decidió, a más de 80 años, legarle a Nicaragua una biblioteca virtual que es extraordinaria. Usted entra a esa página que se llama www.bibliotecavirtualenriquebolaños.org y va a encontrar cualquier cantidad de información. Un señor de 80 años y más fue el que puso una biblioteca en la que encontrás documentos, historia y aprendés. En mi programa presentó también su libro La lucha por el poder, que es, búsquenlo, ahora seguramente se va a agotar, búsquenlo. Desde que comenzó la historia republicana en Nicaragua hasta que él entregó el poder, con un lenguaje muy liviano y sabroso. Ahí encontrás la historia de Nicaragua, la lucha por el poder. Y no puedo dejar de poner esta entrevista o este pedazo de la entrevista. Pueden verla completa en el sorbito que está en nuestro canal de YouTube, en Café con Vos Nicaragua. Pero no puedo dejar de poner este momento en el que lo entrevisto y le pregunto qué le diría a Daniel Ortega después de que había matado gente, de que había decidido arremeter con todo, en el que había una situación convulsa en el país. Y acá está parte de su respuesta, la pueden ver completa en el sorbito que está colgado en nuestra página de YouTube, en el canal de YouTube. Pero acá está don Enrique hablándole directamente al vetusto Ortega, diciéndole: ya es hora de que te vayas al carajo. Quiero dirigirme a Daniel Ortega, a la hora todavía presidente de Nicaragua, hablándole también de presidente a presidente, como te dije la vez pasada. Ya es hora, Daniel. Mira, ya tenés 40 años de estar al frente, y más de 40 años, porque comenzaste en los años 60 y pico, 66, 67. Estar metido en el embrollo político del país, haciéndote líder político. Has sacado muchas ventajas, has tenido tus glorias, has cometido errores,
has cometido delitos, has cometido cosas buenas, cosas malas, todo. De repente, y yo, de presidente, cometí errores también. Claro, yo fui entrenado de una manera muy diferente, que jamás he cargado pistola, no he volado balas, ni me gusta la violencia. Prefiero por la ley. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito, dicen los abogados. Ese era don Enrique diciéndole a Ortega, ya es hora de que te vayas. Y le decía, has ganado todo el tiempo. En todas las negociaciones siempre sacas ventaja. Ya es hora de que dejes de jocotear al país. Anda a disfrutar de tus nietos, de tus millones, andate, ya estuvo. Pueden ver la entrevista en El Sorbito, que está colgado en nuestra página de canal de YouTube, Café con Voz Nicaragua, para que la vean completa, esa parte en la que exhortaba infructuosamente, porque aquí estamos, ¿no? Se murió don Enrique y Ortega sigue aferrado, atornillado, como diría él mismo, en el poder. Esta fotografía es cuando nos dio la entrevista relacionada con el libro, ¿verdad? Que está, La lucha por el poder. Y el antetítulo de ese libro es El poder o la guerra. El poder o la guerra. Este libro yo lo tengo en Nicaragua, lógicamente. Y lo voy a apreciar muchísimo más ahora, porque fue con una dedicatoria que Bolaños lo llegó allá a presentar a 100% Noticias cuando estábamos en ese canal. En el 2019, ya estando yo fuera de Nicaragua, me dio esta última entrevista. Se voy a poner imágenes para que ustedes la recuerden. Como les digo, don Enrique Bolaños siempre estaba muy solícito y este programa le gustaba. A veces me decía, siento que a veces se te va la mano un poco, pero es tu estilo. Y me gusta quizás lo frontal que sos, pero siempre recordá que eso tiene consecuencias y no me gustaría que te pase algo. Vean ustedes, ahí estamos conversando. Esto es aquí, yo estoy en Miami en esa entrevista, y ahí él está allá en el Raizón, en Masaya, en Indirí. Ahí está, don Enrique Bolaños, intercambiando con nosotros, hablando de lo que ocurría en ese momento y que sigue ocurriendo en Nicaragua. Esa fue la última entrevista que nos dio vía electrónica, y luego nos enteramos de que estaba enfermo y bueno, su salud, se fue deteriorando. ¿Qué pasó hoy en la misa de don Enrique Bolaños, en la misa de cuerpo presente? Acá está el párroco de la iglesia de la Asunción de Masaya, describiendo lo que significaba Enrique Bolaños, un hombre al servicio de los nicaragüenses, y que eso les tenía que significar siempre el reconocimiento de los ciudadanos de nuestro país. Los valores que nos enseñaste, no con tu palabra, sino con tu ejemplo y tu actuar diario, son ejemplos de amor, ejemplos de respeto, de integridad, de tolerancia, de honradez, de carácter y de disposición de perdonar. Te metiste a la Cámara de Industria cuando Nicaragua estaba totalmente ciega, en la época de la Revolución. Después, cuando mucha gente optó por irse de Nicaragua, incluyéndome yo, vos decidiste quedarte y luchar por una Nicaragua libre. Tu lucha te trajo encarcelamiento y la injusta y arbitraria confiscación. Perdiste todo tu patrimonio por el amor a tu patria, pero también tu liderazgo desde el COSEP fue clave para lograr las elecciones que le trajo espíritu renovador a Nicaragua en 1990. En 1990 te retiraste de la vida pública y te convertiste en programador. Pero en 1996, a solicitud del doctor Alemán, aceptaste ser su compañero de fórmula para evitar un triunfo sandinista. En el 2001 lanzaste tu candidatura a la presidencia con el lema de gobernabilidad, democracia y transparencia. Tu énfasis fue la creación de empleos productivos y el desarrollo sostenible del país. Tus dos frases más populares, hagamos un trato y remanguémonos las mangas. Frases que reflejan tu creencia que uno es responsable de la solución de sus propios problemas. Luchaste contra viento y marea para lograr el CAFTA,
una creación tuya que tanto atacaron en su época y que tanto necesitamos hoy. Dejaste a un mejor país. Se habla que necesitamos exactamente lo que vos fuiste: gobernar para servir, desarrollo económico, lucha contra la corrupción, paz, respeto, diálogo. ¿Cuánta falta nos hace ese estilo hoy en día? Enrique Bolaños Abaunza, el hijo mayor de don Enrique Bolaños, hablaba sobre lo que significa el legado y cuánta falta hace gobernar para servir, que era lo que hacía este viejito cascarrabias que tenía su alto y sus bajos, pero que hay que reconocerlo, hizo un esfuerzo mayúsculo por que el país se desarrollara. Acá está lo que decía el párroco de la iglesia La Asunción de Masaya, donde asistía don Enrique Bolaños a las misas, donde dio su primera comunión, donde se bautizó, donde se casó. Ahí fue donde llegó el cuerpo del expresidente nicaragüense para la misa en la que le dieron el último adiós. Ante todo, don Enrique fue un hijo de Dios y un cristiano. Y fíjense que si somos buenos cristianos, seremos buenos nicaragüenses. Y como buen cristiano y como buen nicaragüense, sembró. Mire qué interesante esto que la palabra de Dios ahora nos muestra. Sembró servicio, amor, trabajo, y lo hizo todo desinteresadamente por esta patria Nicaragua. Que hoy le pedimos al Señor que sus buenas obras y todo lo bueno que hizo, ahora sean las buenas obras que le unan precisamente en la eternidad. La palabra de Dios nos dice que Jesús pasó por la vida haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Yo creo que recordemos a don Enrique precisamente por esa virtud del servicio, de su trabajo. Un hombre que supo amar esta patria de Nicaragua, su familia y los amigos que quienes le conocieron más de cerca sabrán. Por eso le pedimos al Señor y le ponemos todas sus buenas obras, que sean las que le unan ahora precisamente a la vida con Cristo. Esas eran las palabras del párroco de la iglesia La Asunción. Nuestro abrazo y nuestro cariño para la familia de don Enrique, ¿verdad? Que ha perdido a este señor que, como les digo, no era monedita de oro, ni era perfecto. Tuvo sus defectos y sus errores, se resbaló. Otra de las cosas que yo podría decir como negativa es que tuvo sus mimados, como diríamos en el gabinete, entre ellos Pedro Solórzano, que era un desastre. Otro desastre, Fausto Carcabelo. Pero él, en términos generales, entre suma y resta, positivo y positivo. Un hombre que supo decir adiós al servicio público y que fue ejemplo de honradez. Había unos lambiscones también, porque en todos los gobiernos hay lambiscones, que cometían errores para hacer adulones y quedar bien con él, y hacían cosas que no estaban conforme a lo que la ley establecía, pero todo era para quedar bien con el jefe y demás. Don Enrique, personalmente, apropiarse de dinero, eso nadie se lo pudo comprobar nunca, como sí se lo podemos comprobar a Daniel Ortega con la ayuda venezolana y con las licitaciones en las que gana, por ejemplo, Difuso siempre, son millones de dólares y de córdobas para que ellos se beneficien de los dineros de los nicaragüenses en el presupuesto. Don Enrique, difícilmente me puede decir alguien que se benefició personalmente o su familia con haber servido a la nación. Un saludo a cada uno de los miembros de la familia, nuestro pesar y nuestros mejores deseos de aceptación y de fuerza en un momento tan difícil como perder a un personaje como este, a Merlet, su asistente, su eterna asistente. Una hija más era Merlet para don Enrique, y le mandamos a cada uno de ellos nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestra cercanía a pesar de
la distancia. Vamos cerrando el programa, se ha hecho largo, pero ha sido valioso el poder compartir tanto con Harold Rocha al inicio como darle a don Enrique Bolaños el lugar que se merece. No se vale de pronto decir se murió don Enrique y bueno, que descanse en paz. No. Teníamos que darle su lugar porque realmente fue el último presidente democrático antes que llegara este tarado, este delincuente que tenemos ahora afincado en el poder y que quiere quedarse en el poder por la fuerza para siempre hasta la muerte de Daniel Ortega. Bueno, vamos con las caricaturas antes de cerrar. Y comenzamos con la de Caco, casualmente que se la dedica hoy al expresidente Enrique Bolaños, que dice: Enrique Bolaños, que descanse en paz, el último presidente de Nicaragua. Después de eso, lo que hemos tenido es chanchada. Así es. Lo demás es chanchada, es basura, ¿verdad? Así que muy buena por Caco, que se la dedica a don Enrique Bolaños. Vamos con la Fito, que hoy nos presentó esta. 42 años, tras 42 años. Aparece Somoza en el espejo, pero es Ortega el que se está peinando. En la realidad dice: el mismo sufrimiento, la misma sangre, el mismo repudio. Es la caricatura de la Fito. Manuel Guillén nos presentó esta. Aparece asesínica, prensada por una enorme piedra, ¿verdad? Que dice Medios Independientes, y dice: la piedra sobre la chancleta de la 5 Bollos. Veanla cómo está. Buenísima la caricatura de Manuel Guillén. Y cerramos con la de Pedro Javier Molina, que hoy nos presentó esta. Presa esa hija de la tal por cual también. Y la legitimidad es la pregunta que hace la gente. ¿Y la legitimidad? Presa esa hija de la gran también. Eso es lo que dice la caricatura, doña Dica. Porque eso, el hashtag, el signo de dólar, eso es hijo de la tal por, esa hija de la pecaminosa. ¿Está bien ahí? Esa hija de la pecaminosa también. Gracias por habernos acompañado, amigos televidentes y oyentes. Antes de finalizar, en el consultorio del Dr. Cárdenas y asociados, sigue la oferta relámpago. Consulta, examen, rayo X y una limpieza preventiva por tan solo $50. Una ganga acá en la Florida. Vaya a la 10500 West Flagler o marque el teléfono que tiene en pantalla, que es el 305. A ver, ¿dónde hay que el teléfono del Dr. Cárdenas? 305-223-7766. Ahí lo están esperando para atenderlo como usted se lo merece. Gracias por habernos acompañado en este martes 15 de junio. Yo les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz.